Buenas tardes, mi nombre es Yoledi Sosuna Cárdenas, estudiante de la UNAD en Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnóstica del tercer semestre del curso de Imagenología Convencional. Vengo a hablarles de los protocolos de estudio de parrillas costales. Como sabemos, la radiografía de parrilla costal es una prueba radiológica que permite obtener imágenes de las costillas, estando indicada para valoración de traumatismos o posibles fracturas costales. En las costillas se pueden observar lesiones radiológicas como consecuencia de anomalías congénitas o secundarias. Tenemos la proyección AP de parrilla costal, en la cual se utiliza un chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo o a lo ancho, dependiendo de la contextura del tórax. El rayo es perpendicular a la T6 o D6 y en el centro del chasis. El paciente tiene que estar en bipestación con la espalda apoyada sobre el buque. El eje longitudinal de la parrilla costal debe estar paralela y alineado con la línea de la mesa. Deben observarse la parte anterior de las costillas de la quinta a la novena por encima del diafragma. Se debe visualizar claramente las costillas y los tejidos blandos. En las patologías tenemos tos, falta de aire, dolor de pecho y fractura. Tenemos la proyección oblicua de parrilla costal, un chasis de 35 por 43 longitudinal. El rayo es perpendicular al centro del hemitórax afectado. El paciente debe estar en bipestación con la espalda apoyada en el buque y girado a 35 sobre sí mismo. Se debe tener una posición verdadera oblicua de 45 grados, de tal forma que el lado afectado quede apoyado sobre el chasis. Los criterios de evaluación: se deben observar el contexto de la parrilla costal derecha o izquierda. La parte axilar de las costillas debe verse libre de superposición y las costillas de la primera a la octava deben verse por encima del diafragma. Muchas gracias. Hola tutor y compañeros, mi nombre es Ender Suárez Martínez. Actualmente estoy matriculado en el CAT Corozal en el programa de Tecnología en Radiología, Imagen y Diagnóstica. A continuación les voy a compartir la siguiente información relacionada con los estudios radiográficos que comprenden columna cervical. Tenemos lo que es la proyección AP axial, proyección lateral de contracción, proyección oblicua AP, axial derecha e izquierda. La proyección de columna cervical, en la proyección AP axial, se va a utilizar un chasis 8 por 10 pulgadas. El posicionamiento del paciente, este puede estar ubicado en bipedestación o de cúbito supino. Si el paciente está en bipedestación, el eje longitudinal medio del paciente debe estar paralelo y alineado al eje vertical del buquis mural. En cuanto a la proyección estructural del paciente, pues lo que es el eje longitudinal medio de la columna cervical debe estar paralelo, centrado al eje longitudinal medio del chasis. En cuanto a la mandíbula debe estar a la misma altura del hueso occipital. Los hombros deben de estar a la misma altura también, ¿sí? El rayo central se le va a incidir a la cuarta vértebra cervical con una angulación cefálica, es decir, de abajo hacia arriba, de 5 a 10 grados. ¿Sí? Bueno, en cuanto al criterio de evaluación de esta proyección, observen acá, se debe observar la columna cervical desde
desde la base del cráneo hasta la unión de T1, es decir, desde C1 hasta T1. Esta estructura no debe tener rotación alguna, ¿sí? Acá tenemos lo que es la proyección lateral con contracción. Bueno, al igual que la otra proyección, se va a utilizar un chasis de 8 por 10 pulgadas. El paciente puede estar ubicado en bipedestación, ¿sí? El plano coronal del paciente debe estar paralelo y alineado al eje vertical del buquis mural. En cuanto a la posición estructural, el eje longitudinal medio de la columna de las vértebras cervicales debe estar también paralelo, alineado al eje longitudinal del chasis, ¿sí? El rayo central en esta proyección va de forma perpendicular a la altura de la vértebra cervical 4. En esta proyección el paciente no debe tener los hombros elevados, sino en descenso. Para lograr esto, se le va a colocar al paciente de ambos lados, en ambas manos, que sostenga un peso para que los hombros bajen, ¿sí? En cuanto a la mandíbula debe estar a la misma altura del hueso occipital, ¿sí? En los criterios de evaluación, pues la columna se debe observar en posición de perfil. Se debe observar desde la unión de C7 y T1, ¿sí? Las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superpuestas, el ángulo mandibular superpuesto también se deben observar los tejidos blandos. La proyección oblicua AP axial derecha e izquierda. Aquí vamos a utilizar un chasis 8 por 10 pulgadas a lo largo. El paciente para esta proyección debe estar ubicado primero como en bipedestación en AP, pero bueno, el eje longitudinal medio del paciente, ¿sí? Debe estar paralelo y alineado al eje longitudinal o al eje vertical del buquis mural. Luego, pues se le pide al paciente que haga una rotación de 45 grados, con respecto al eje longitudinal de su cuerpo, ¿sí? En cuanto a la posición estructural, pues el eje longitudinal de la columna cervical debe estar paralelo y vertical al eje mayor del buquis mural. El rayo central debe tener una angulación cefálica de 5 a 10 grados, ¿sí? Este rayo va a incidir a altura de C4. En cuanto a los criterios de evaluación, pues se debe observar toda la estructura desde
la primera vértebra atlas, hasta la unión de T1. Deben observarse en proyección oblicua. Bueno, muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Peter Alexander Romero Martínez, del programa Tecnólogo Rayos X y Imagen Diagnóstica. En este caso estaremos hablando de las proyecciones que pueden encontrar en la columna torácica. En AP ubicamos al paciente en decúbito supino, ya sea en la mesa o en el booking de pared. Flexionamos las piernas para evitar la cifosis dorsal o para corregirla en un chasis 35 por 43 centímetros en forma vertical. Colocamos en la parrilla. Debe ubicar de 3 a 5 centímetros por encima de los hombros para evitar que se corte la columna. Ubicamos el radio central en el centro del esternón. Colimamos y tomamos la proyección. Esto es en AP. En cuanto a la lateral, ubicamos al paciente a medio lado. Extendemos los brazos para que no se superpongan los hombros. Ubicamos el radio central en el centro de la columna torácica y tomamos la proyección lateral. En cuanto a proyecciones especiales, podemos encontrar las oblicuas, donde ubicamos al paciente boca arriba, lo colocamos oblicuo para el lado que queremos estudiar, ya sea derecho o izquierdo, unos 15 a 30 grados. Muchas gracias. Pacientes desde la mesa, por favor. Buenas noches, mi nombre es Einer Alberto Restrepo Melo. Para el día de hoy realizaremos el video de la proyección lumbar lateral. Para esta proyección utilizaremos un chasis de 11 por 14 o 14 por 17 pulgadas, que es el que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, el rayo central de esta proyección debe ir perpendicular a la tercera vértebra si se va a utilizar una placa de 11 por 14 o a la cuarta vértebra si se va a utilizar una placa 14 por 17. ¿Ya? Entonces, esta proyección nos sirve para diagnosticar los cuerpos vertebrales, la apófisis espinosa, espacios discales, intervertebrales, agujeros de la conjunción y la articulación L5-S1. Entonces, aquí tenemos el paciente, la posición del paciente es la siguiente. Entonces, ponemos el paciente de cúbito lateral con una almohada para que repose su cabeza. Posterior a eso, colocamos otro cojín aquí en medio de las dos rodillas y otro en el tobillo para su comodidad. Los brazos quedan aquí hacia arriba, ¿ya? Y esta posición, el rayo debe ir desde la T4, que es la que vamos a utilizar, por el chasis que es de 14 por 17. Entonces se dice que los criterios de evaluación para esta proyección deben ser que los cuerpos vertebrales se vean y la apófisis espinosa y las proyecciones laterales se vean sin rotación. El paciente que padece una marcada escoliosis, notablemente se le va a ver una rotación en la radiografía. ¿Ya? Entonces, si se utiliza la placa de 11 por 14, se debe abarcarse desde la zona T12 hasta la S2. Y si es una placa de 14 por 17, debe abarcarse la zona desde la T11 hasta el coxis.